interrumpir porque tenemos al candidato César Montúfar en la línea. Perfecto. Entonces, vamos a... sé que tuvo un problema para ingresar, entonces igual, por favor, le damos la bienvenida a César Montúfar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy una pequeña introducción igualmente. César Montúfar nació en Quito, tiene un título en Sociología y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, además de una maestría y un doctorado en Ciencias Políticas por The New School of Social Research. En Nueva York, Estados Unidos, se ha desempeñado como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y también ha sido articulista por varias ocasiones en El Comercio. Tiene una trayectoria política como candidato a asambleísta por el Movimiento Ciudadano Nuevo País desde el 98, asimismo una organización creada en julio del 2002 en la que la ciudadanía participa en tareas de monitoreo y vigilancia a procesos electorales a nivel nacional. Montúfar se mantuvo en esta organización desde el 2002 hasta el 2005, fue asambleísta provincial por Pichincha entre el 2009 y 2013, donde presentó varios proyectos de ley ante el legislativo. Uno de estos es la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Tenemos a un público, la verdad, que estaba ávido por escucharlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto, estoy muy bien, les agradezco mucho por esta entrevista y muy contento de conversar con ustedes. Bueno, estimado candidato Montúfar, es un gran gusto poder contar con usted en el espacio y aprovechando el tiempo vamos a proceder con esta primera pregunta que tenemos dentro de las personas que se han contactado y es, ¿cuál es el factor que lo diferencia de los otros candidatos? Perdón, me cae la cama. No se preocupe. Creo que hay varias cosas que quizá me diferencian, ¿no? Creo que soy un candidato que tiene una sólida preparación académica. Creo que debo ser el candidato con mayor formación académica para la presidencia de la República. Soy un candidato que no soy improvisado, que he venido trabajando y el país conoce mis acciones, conoce de mi trayectoria, conoce lo que he hecho. Y lo que he hecho ha sido básicamente alrededor de la lucha por la democracia, los derechos y la lucha anticorrupción. Creo que soy un candidato que paga sus impuestos, eso me parece importante. Creo que si uno mira las declaraciones de impuesto a la renta de los candidatos presidenciales, a mí me llama la atención que yo, siendo un profesor de clase media, pague más que 15 de los 16 candidatos, 14 de los 16 candidatos en realidad, porque yo sería el segundo que más pago. Eso me llama muchísimo la atención porque si alguien pretende ser presidente del Ecuador, al menos en su background, en su trayectoria, debería tener su hoja de impuestos claramente clara para todos. Soy un candidato que además conoce la realidad del país. Yo mismo preparé y redacté mi plan de gobierno. Y soy un candidato a quien nadie le puede endilgar ningún acto de corrupción ni señalar nada que pueda ser de mancha o turbio o de tacha en mi hoja de vida. Eso un poco como que me parece a mí marca algunas de las diferenciaciones que puedo tener frente a las otras candidaturas. Y soy finalmente, digamos, un candidato que no representa ningún grupo en particular, ni un grupo de interés económico, ni ningún sector sociocultural, étnico del país, sino que creo que como al ser una persona de clase media, una persona de un pensamiento liberal, progresista, puedo pretender a representar al conjunto de la sociedad ecuatoriana. Yo diría que esos son como elementos básicos o algunos de los elementos que posiblemente diferencian mi candidatura de otras. Qué gusto tenerlo aquí en el panel de Sobre la Mesa. Nosotros hemos revisado su plan de gobierno. Hay 6 ejes importantes: economía, salud, educación, lucha contra la corrupción, transparencia, lucha contra la violencia de género y ambiente. Yo le quiero preguntar en materia de salud, y ya que el ecuatoriano ha vivido momentos trágicos en donde se ha desnudado que el sistema de salud ha sido precario, ¿cuál es este plan que usted va a llevar a cabo para afrontar, por un lado, la pandemia que continúa y por otro el fortalecimiento de esta institución? Sí, mira,
A mí me parece que el tema de la crisis sanitaria es en este momento la prioridad principal para el país. Creo que hay que tener en mente, si uno mira las estadísticas, que el Ecuador es el segundo país en el mundo, con más alta, con la tasa más alta de mortalidad en exceso durante el 2020. Es decir, luego del Perú, a nivel mundial, el Ecuador le sigue como el segundo país que más muertes en exceso tuvo en el 2020. Eso da cuenta del fracaso y el equívoco de la política sanitaria del gobierno de Lenín Moreno. Y hoy estamos nuevamente abocados a una situación sanitaria crítica, muy crítica. Por eso, como presidente de la República, mi primera prioridad va a ser resolver el tema sanitario y llevar adelante una campaña de vacunación verdaderamente masiva que llegue al menos al 70% de la población, eso quiere decir aproximadamente a 12 millones de ecuatorianos, para que estén inmunizados. ¿Por qué es tan importante y prioritario luchar contra la pandemia, derrotar a la pandemia? No solamente por las vidas que se pueden salvar y que se deben salvar, sino que si no derrotamos la pandemia va a ser imposible llevar adelante una estrategia de reactivación económica, de generación de empleo. Vamos a seguir con un sistema escolar semi paralizado. Fíjense ustedes que el 50% de niños y niñas y adolescentes que estudian no pueden estudiar porque no tienen conectividad, es decir, el 50% a la mitad. Eso implica que perdieron, de facto, en los hechos, perdieron el derecho a la educación. Entonces tenemos que resolver la pandemia para reactivar la economía, para que nuestros niños y jóvenes puedan volver a estudiar, para que el país pueda volverse a poner en marcha. Por eso yo sostengo que los primeros 4 meses de mi gobierno vamos a convocar una gran movilización nacional, humana, de todas las fuerzas, de todos los recursos que podamos movilizar para vacunar e inmunizar al 70% de ecuatorianos. Eso más o menos costaría alrededor de $500 millones e implicaría la movilización de casi 100.000 o alrededor de 100.000 vacunadores voluntarios. Solo las pruebas, como ustedes conocen, es necesario 2 dosis, es decir, estamos hablando de, para 12 millones de ecuatorianos, 24 millones de pruebas al menos. De esas 24 millones de pruebas tendrán que ser administradas en 2 ocasiones. Yo planteo que debe ser la una en julio y la otra, la segunda dosis en agosto. Y además, capacitar a los vacunadores, todo lo que significa su movilización. Es decir, necesitamos un gran contingente de estudiantes universitarios, de profesionales, de servidores públicos, que se pongan la camiseta del país y que puedan avanzar en este proceso. Ese es el plan que nosotros tenemos. Creo que si es que no resolvemos primero la pandemia, si no movilizamos y convocamos una gran movilización nacional para ello, el Ecuador seguirá atrapado. Seguiremos perdiendo vidas, sin reactivar la economía, sin reconstruir el sistema educativo, que es fundamental, sin reconstruir nuestro sistema de salud. Justamente tenemos una de las problemáticas también de salud que es muy importante, obviamente, para nuestro género y actualmente en el país, y es que el embarazo adolescente en Ecuador tiene una terrible consecuencia en la parte socioeconómica en nuestro país. Entonces, justamente al gobierno ecuatoriano le cuesta 270 millones anuales esta problemática. ¿Cómo plantea en su gobierno abordarla? Bueno, además de las pérdidas económicas, sobre todo hay que pensar en las vidas que tienen que cambiar de rumbo, de trayectoria y que posiblemente les va a resultar mucho más difícil surgir. Creo que ahí el tema principal está en la educación. Yo creo que dentro del sistema educativo del país debe haber un énfasis en la salud sexual reproductiva integral, de una manera integral. Tenemos que, como sociedad, romper tabúes, romper mitos y entregar a las jóvenes, a los jóvenes, las herramientas necesarias, el conocimiento, la información necesaria, de manera yo diría abierta, de manera transparente, para que podamos evitar que es un enorme problema en el Ecuador. Y que además, frente al cual, disculpen que vuelva a realizar una crítica al gobierno, pero de lo que debía gastarse de acuerdo al presupuesto general del Estado del año 2020, lo que se gastó es increíble. Estaban destinados 5.7 millones, de los cuales se gastó 0. Es decir, en un país, en una sociedad, donde existe ese problema como un problema importantísimo, que cambia
la vida de miles de jóvenes ecuatorianos. Es increíble que el gobierno haya retirado todo el presupuesto y no haya gastado lo que debía gastar. Creo que esas son las políticas que tenemos que llevar adelante de manera que podamos superar este tema. Yo creo que la reducción ostensible, dramática, de la tasa de embarazo adolescente es una de las prioridades que el próximo gobierno debe tener en el ámbito de la salud. Candidato Montúfar, he tenido el agrado de leer su plan de gobierno un poco a detalle y me llamó muchísimo la atención en el tema de seguridad, el poder crear una policía marítima que trabaje en conjunto con las Fuerzas Armadas. Y esto también en el sentido de todo lo que se vivió relacionado a Galápagos. Creo que para muchos colectivos, incluso para nosotras, fue una preocupación bastante importante y quisiéramos saber cómo se implementaría esto, cómo es la política migratoria de respetar también, bueno, el mar territorial siempre se lo intenta respetar, pero estas zonas mucho más extensas como la zona económicamente exclusiva, ¿cuál es su estrategia en este caso? A ver, creo que tenemos que partir del hecho de que realmente nuestros pescadores y en alta mar y en el mar territorial ecuatoriano, a la zona económica, como usted acaba de mencionar, utilizando el lenguaje de CONVEMAR, que es la convención sobre el mar que el Ecuador ratificó, me parece que hace poco menos de 5 o 6 años, tal vez más 10 años me parece que está la ratificación. 2012, si no me equivoco. Ajá. 2012, si yo era asambleísta en esa época, en el 2012, 8 años. Nos llevan a que instrumentemos como Estado, yo diría, por supuesto, seguridad, el manejo de una estrategia de seguridad que contemple la protección a nuestros pescadores que realmente viven en la indefensión, que podamos fortalecer la seguridad en el mar territorial ecuatoriano en perspectiva de proteger nuestra riqueza marítima de barcos, de embarcaciones, piratas o flotas extranjeras que van y dañan la vida marítima. Además de todo eso, diría, todo un sistema, yo diría, de manejo integrado de los recursos del mar, de los recursos marítimos, para lo cual es fundamental la participación de la gente, de los gobiernos autónomos descentralizados y de la gente, de los pescadores, de los pobladores que viven en la zona costera. El desarrollo de un sistema integrado de protección de los recursos marítimos y desarrollo de los recursos marítimos es fundamental y básico en el Ecuador. Y eso tiene que darse a partir de un sistema descentralizado y participativo, en el que el ámbito de la seguridad es uno, y para eso nosotros proponemos la Policía Marítima, pero no solamente es aquí, estamos hablando de múltiples factores, estamos hablando también de la necesidad de ampliar la zona de reserva del Parque Nacional Galápagos, que es fundamental para que nuestra riqueza marítima sea mejor protegida. Es decir, son un conjunto de acciones que tenemos que enfrentar, pero bajo el concepto de desarrollar un sistema integral de protección de los recursos marítimos, que ese es, me parece a mí, uno de los temas más desatendidos y más importantes en el país, solamente para pensar en lo que el Ecuador vivió hace poco, ¿no? El contrabando de combustible, un montón, el tema del crimen organizado, de las crímenes transnacional, redes transnacionales de delito que operan en alta mar, que operan en el territorio, en el mar territorial del país. En materia de empleo, que es muy también importante y demandado por parte de la ciudadanía, ¿qué espacio va a tener en su gobierno en caso de contar con el favor popular la reforma laboral que tanto están demandando los ciudadanos? A ver, yo he planteado que el tema de la reforma laboral es uno de los grandes imperativos y necesidades del país. El Ecuador tiene un código absolutamente anacrónico de 1938, que es un código, una legislación laboral que sencillamente no está sintonizada con la nueva realidad del trabajo, del empleo, que no solamente en el Ecuador, sino que en el mundo hoy existe. Y eso implica que debamos como Estado avanzar a partir del diálogo tripartito entre trabajadores, empresarios y Estado, a generar una adaptación hacia esas nuevas modalidades de trabajo, esas nuevas modalidades de empleo.
Por supuesto que garantizando los derechos de los trabajadores, y que es, digamos, una condición ineludible, pero sí modernizando nuestro sistema de contratación y adaptándolo a las nuevas realidades laborales y realidades de empleo, bajo el concepto que maneja la Organización Internacional del Trabajo de empleo decente, que no es solamente una fuente de ingresos, es todo un conjunto de prestaciones que permiten y garantizan el bienestar de las personas que acceden a un trabajo. Pero tiene que resultar de un diálogo y de un acuerdo y de un consenso entre estas tres partes: trabajadores, empresarios y Estado, y nosotros vamos a llevar adelante esa reforma que es fundamental precisamente no solo para los temas de empleo, sino para generar toda una estructura y una base laboral conveniente que propicie y genere la reactivación y propicie y consolide, apuntale la reactivación económica del país. Así es, justamente podría seguir con mi pregunta, pero creo que es mejor a veces responder a las personas que nos están acompañando y que están viendo el programa. Entonces tenemos una pregunta de Jorge Enríquez respecto a lo de las vacunas y nos dice: ¿cómo cumplir con vacunar al 70% de la población si ni los países considerados grandes pueden obtener vacunas? Porque la producción de las grandes farmacéuticas se ha visto mermada por la alta demanda. Bueno, nosotros no necesitamos tantas vacunas como necesitan esas grandes potencias. Ecuador es un país de todas maneras pequeño. Estamos hablando de 24, 25 millones de vacunas. Y creo que además, llevando adelante una negociación internacional que combine, o sea, que podamos realizar una negociación con otros países, creo que regionalmente podemos acceder, y no creo, estoy seguro que vamos a acceder al número de vacunas que requerimos para inmunizar al 70% de la población. Ese tiene que ser el plan, ese tiene que ser la propuesta. Si nosotros decimos vamos a importar 80,000 vacunas y de esas 80,000 en realidad llegan 8,000, estamos en la nada. Y creo que el Ecuador tiene que sacudirse y cambiar el esquema de que somos un país que siempre va a estar al último en todas las cosas. Para eso necesitamos un gobierno respetable, un gobierno y un liderazgo presidencial que pueda además coordinar con otros países de la región para lograr estos objetivos, en este caso el acceso y la compra de vacunas al nivel de lo que necesitamos. Si es que partimos del hecho de que las potencias grandes o los países de mayor población están con problemas, entonces mejor no hagamos nada y conformémonos con seguir siendo el país que está en la delantera del número de muertes en exceso. Yo creo que el Ecuador tiene que cambiar de mentalidad y el gobierno ecuatoriano tiene que lograr precisamente que esas metas que debemos cumplir sean metas que se realicen y que se realicen sobre la base de lo que son las necesidades del país. Así que yo le llamaría a la persona que me parece que es una buena pregunta, pero a mirar el tema desde una perspectiva de liderazgo distinto. Creo que nos hemos acostumbrado quizá en el Ecuador a que nuestros gobiernos sean gobiernos delincuenciales como los que nos gobernaron en la década del correísmo, o gobiernos sin liderazgo, sin fuerza, sin la iniciativa, sin una política exterior que realmente esté ajustada a las necesidades del país y que nos garantice lo que necesitamos y lo que merecemos como Estado, lo que merecemos como sociedad. El Ecuador debe resolver este problema, debe resolverlo en el menor tiempo posible. Tenemos que inmunizar al 70% de la población del país. Estamos hablando de al menos de 12 millones de personas en un proceso que tendrá que ser voluntario, porque no todas las personas están de acuerdo con la vacuna ni querrán vacunarse. En eso tenemos que también partir de eso, pero tenemos que lograrlo. De lo contrario, seguiremos siendo un país atrapado, hundido, un país que no levanta cabeza y un país que sigue pensándose y concibiéndose como la última rueda, como el país que tiene que ocupar siempre los últimos lugares. Al menos esa no es la visión con la que yo voy a gobernar. Candidato Montúfar, su pilar en educación tiene propuestas muy interesantes como el tema de las becas, retomar siendo créditos para algunos casos, el bachillerato internacional, conectividad hacia ciertas personas que lastimosamente no acceden. Pero hay mucho debate frente al ingreso a la universidad y en ese sentido tenemos la siguiente pregunta. Uno de los principales problemas es que el número de adolescentes que quieren ingresar a universidades públicas sobrepasa la capacidad de matrículas. Usted propone eliminar el examen estandarizado. En este sentido, ¿cuál será el mecanismo o el proceso para la asignación de cupos?
A ver, muy importante esta pregunta. Vean, vamos a las cifras. Más o menos estamos hablando de que hay una demanda de aproximadamente 2 millones de jóvenes que quieren ingresar o sea, a formarse y a la educación superior. Y el sistema en este momento universitario en su conjunto, cuando hablamos de universidad, de sistema universitario, de sistema de educación superior, hablamos de universidades, de escuelas politécnicas, institutos superiores, estamos hablando de 3 tipos de instituciones. Apenas alcanza 1.200.000, 1.300.000. Entonces tenemos una gran brecha de acceso. Y esa gran brecha de acceso en gran medida ha sido, digamos, consolidada, ratificada por el examen estandarizado por el CERVAS-IER. Yo hablo de eliminar este examen. Y debe ser cada facultad, cada universidad, la que determine las condiciones y los requisitos de ingreso. Eso es como debe funcionar, debería funcionar para incluso garantizar mejores estándares de calidad y que sea la persona la que escoge y la universidad la que hace los procesos de selección. Así funciona en la mayoría de países en el mundo. Es decir, el hecho de que haya un examen estandarizado como un mecanismo podríamos decir, de selección, más que selección, discriminación, es algo que no se compadece incluso ni con la tradición latinoamericana, universitaria ni ecuatoriana. Cada universidad, mire, yo soy profesor universitario durante 25, 26 años. He sido decano durante muchísimo tiempo de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Andina. Y nosotros somos los que determinamos, o deberíamos determinar, cuáles son las condiciones que nuestros aspirantes deben tener para acceder a una maestría, para acceder a un doctorado. No tiene por qué haber un examen estandarizado del gobierno, porque nosotros conocemos el perfil profesional que buscamos de nuestros estudiantes, nosotros conocemos la malla curricular y qué conocimientos previos para esa malla curricular los estudiantes deben manejar. Y por último, lo que las universidades, lo que las escuelas politécnicas, los institutos superiores pueden establecer son cursos o mecanismos de nivelación. Entonces, es así como debería funcionar. Y de esa manera vamos a trabajar y vamos a lograr ir reduciendo esa brecha de acceso, que es un problema enorme. Porque aquí estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de vidas de jóvenes, de vocaciones de jóvenes. Y con eso yo creo que el Estado no puede jugar. Eso no puede jugarse a partir de un examen estandarizado. Yo creo que ahí hubo una grave equivocación que ha tenido una consecuencia enorme sobre las vidas de muchísimos jóvenes en el país y sobre la crisis la crisis que atraviesa el sistema universitario ecuatoriano. Yo tengo una pregunta también respecto de su plan, que creo que no los tienen muchos candidatos considerados, que es la parte ambiental. Y a las personas ambientalistas les interesa hoy en día los cuidados para la naturaleza y también los ecosistemas. En ese sentido, ¿cuál es este plan que usted propone, las estrategias de trabajo que va a trazar para cuidar el medio ambiente y, como usted lo denomina en su plan de trabajo, también estos ecosistemas frágiles del país? A ver, sí, te agradezco por esa pregunta, porque los temas ambientales han sido casi invisibilizados en este debate, en esta campaña presidencial. Incluso si ustedes miraron los debates presidenciales, no creo que hubo una sola pregunta que topara temas ambientales. Me pareció impresionante, increíble, siendo este uno de los temas principales, además transversal a todas las políticas públicas, transversal a todas las políticas públicas. A ver, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Planteamos varias cosas. En primer lugar, un tema que a nosotros principalmente nos preocupa y que es central es el tema de la protección de las áreas protegidas, que son aproximadamente el 20% del territorio del país, de las fuentes de agua y de las áreas de ecosistemas multidiversos sensibles. Y eso, además, estos 3 elementos son fundamentales proteger de cara a lo que necesitan las próximas generaciones de ecuatorianos para vivir en nuestro espacio, en nuestro territorio, en nuestro país. Y eso implica tener un concepto que debe llevarnos a pensar
que el modelo económico de crecimiento sin límites, de crecimiento económico basado en la explotación irracional de nuestros recursos, ese modelo económico de pensarnos en un país primario exportador de petróleo y ahora muchas personas de minería, debe cambiar. Es decir, eso ya no sirve para el siglo XXI. Eso yo no estoy diciendo que no hay que explotar los recursos naturales, pero pensar que ese tiene que ser el pilar del desarrollo económico del país es una idea absolutamente anacrónica. Y tenemos que pensar que el Ecuador debe en los próximos 10, 15, 20 años para atravesar un proceso, consolidar una transición hacia un modelo de desarrollo sustentable. Así es como nosotros pensamos todo esto. Y frente a la minería, por ejemplo, entonces, esto implica tomar posiciones. ¿Cuál es la posición que yo sostengo? No soy un candidato antiminero, pero creo que para que haya minería en un país con las condiciones de biodiversidad que tiene el nuestro, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Es distinto el Ecuador a muchos otros países que no tienen un ecosistema y una biodiversidad tan diversa como el nuestro. Porque además ahí está una de nuestras fortalezas, ahí está una de nuestras posibilidades de desarrollo hacia el futuro. Y por lo tanto, en el tema de la minería, yo sostengo que para que haya minería debemos cumplir 3 condiciones al menos. Que todas las actividades mineras se desarrollen con los más altos estándares ambientales. Segundo, que no afecten ni fuentes de agua, ni zonas de biodiversidad sensible, ni tampoco áreas protegidas. Y tercero, que sean resultado de consultas previas vinculantes por parte de las poblaciones. Por eso, mi apoyo total a la consulta popular que se va a realizar el próximo 7 de febrero junto a las elecciones en Cuenca, donde se van a plantear para los ciudadanos cuencanos 5 preguntas que tienen que ver con la protección de fuentes de agua. Creo que lo que ocurre en Cuenca va a ser un mensaje para todo el país y eso es muy importante. Importante porque nos enviarán una señal, yo creo que muy poderosa, espero, de hacia dónde debe ir el modelo de desarrollo en el Ecuador. En el tema minería, que es un tema fundamental, y en el tema de la protección del agua, de las fuentes hídricas, de nuestros ríos, de nuestros páramos. Creo que eso es esencial, es fundamental. Creo que el gobierno, digamos, cuando se habla de achicamiento del Estado, en este gobierno se han cometido terribles equivocaciones, la fusión de la Secretaría de Agua con el Ministerio de Ambiente, la pérdida del control y regulación de los temas ambientales que ha llevado en los últimos años a que se acelere la destrucción de los bosques nativos. Es decir, una situación muy complicada. Lo que está ocurriendo en el mar, en las áreas marítimas, ustedes ya me hicieron esa pregunta sobre la necesidad de un sistema de manejo de nuestros recursos hídricos. Es decir, creo que el Estado debe, y los ecuatorianos debemos comprender de que los temas ambientales no son secundarios, son fundamentales si queremos, además, aprovechar, potenciar la riqueza que nos da la biodiversidad que tenemos en el país. Entonces, este va a ser un tema fundamental en mi gobierno, transversal a todas las políticas, y creo que los ecuatorianos tenemos aquí que concienciarnos, entender con mucha más claridad lo que nos estamos jugando y no seguir pensando como en el siglo XX o en el siglo XIX, que la explotación irracional de la naturaleza es lo que nos va a sacar de la pobreza. Está demostrado de que no nos va a sacar de la pobreza, más bien genera más corrupción. A eso nos llevó el boom del petróleo que vivimos en la década que gobernó la llamada Revolución Ciudadana, a una explotación irracional totalmente destructiva de la naturaleza y al mismo tiempo a más corrupción. El modelo que el Ecuador debe perseguir es distinto y tenemos que vernos como parte de una transición, de un modelo extractivista de desarrollo económico a un modelo sustentable. Una de las últimas preguntas es que usted también plantea esta reinstitucionalización, obviamente, para lo que se daría una consulta popular entre una de sus propuestas. ¿A qué va dirigido esta consulta? Bueno, en el plan de gobierno está algo que consta la consulta popular para cambiar el modo de Estado que tenemos como un tema de inicio. Después de estar yo creo que comprendiendo la situación de crisis sanitaria en la que vivimos, mi perspectiva ha cambiado en el sentido de que primero resolvamos la pandemia, demos este salto que yo decía hace un momento hacia la reactivación económica, hacia reconstruir el sistema de salud para no seguir perdiendo más vidas, hacia reconstruir el sistema educativo.
En este momento estamos como enfermos, no es una metáfora que sea exagerada. Primero uno se cura, después planifica qué hacer. Creo que eso es la primera prioridad. Por eso es que, como yo siempre digo, el estadista, el gobernante tiene que tener una cualidad y esa cualidad es priorizar. Y cuando uno prioriza, cuando un estadista prioriza, toma decisiones que son, decir, vamos en este momento a concentrarnos en resolver el tema sanitario, en atacar la corrupción, que me parece que es otro problema que nos tiene totalmente adecuado, atracar y desmantelar y derrotar a las mafias que tienen atenazado el Estado. Y luego pensemos en los que son los segundos o terceros temas importantes en la agenda. Esa visión me parece a mí que es fundamental. Un gobernante responsable prioriza y dice, y le tiene que decir al país, y eso le voy a decir yo al país como presidente, estamos en un país con muchos problemas, pero el principal problema, o los principales problemas que tenemos son la pandemia que tenemos que derrotar y las mafias que tenemos que derrotar. Derrotemos eso, saquemos al país adelante y después de eso vamos adelante, abordemos, tomemos como prioridades los otros temas que vienen. Esa es la visión desde la cual yo voy a gobernar, o el gobierno de la universidad va a gobernar a partir del próximo 24 de mayo. Candidato Montúfar, creo que estamos ya cortos de tiempo y muy brevemente quisiera que me responda esta pregunta porque usted lo mencionó hace poco. El tema de la corrupción. Dentro de su propuesta, usted aborda reformas a ciertas leyes. Hace poquito salió en las noticias que debido al procedimiento abreviado salió, creo que fue, directora del IES. Entonces, ¿cuáles son estas propuestas para combatir con la corrupción y cómo se deberían o se llevarían a cabo, porque son reformas hacia ciertas leyes, ¿no? Mira, el Ecuador es un país tomado por mafias, mafias que han secuestrado el Estado. Lo vimos durante la pandemia. Es un Estado delincuencial. Esa es la realidad. O sea, no podemos aquí hablar con otras palabras. Las mafias nos gobiernan. Y nos gobiernan, además, de manera abierta y desembosada. Y ahora, además, intentando aplicar el terror. A quien alza la voz, a quien quiere, digamos, denunciarlas, lo mandan a matar. Esa es la situación en la que estamos. Y creo que tenemos los ecuatorianos que responder frente a eso. No podemos callarnos, no podemos ceder, no podemos en este momento mirar a otro lado. Así estamos. Ya ocurrió en Colombia durante la década de los 80 y 90, cuando las mafias gobernaban. ¿Qué hacían? Mataban, aterrorizaban a la población, mataban a periodistas, políticos, a jueces. No podemos llegar a esa situación en el Ecuador. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar las leyes. Está una de las reformas en el sentido que tú dices. Desplegar una estrategia para recuperar el dinero que nos robaron. Y he propuesto además crear una fuerza de tarea, un grupo especializado en la propia Presidencia de la República, que se va a encargar de investigar todo sector por sector, comenzando por el sector salud, todos los procesos de contratación, cuáles son las mafias que están detrás, que son las que gobiernan. En el tema salud, hay algunos que están procesados, pero las mafias no han sido desmanteladas. Esa va a ser mi perspectiva, ese va a ser mi trabajo. Devolverle el Estado a los ciudadanos, quitarle el Estado a las mafias que tienen secuestrado el país. Y esa es una acción prioritaria. Y para eso se necesita decisión, voluntad, mano firme, respeto a la ley, por supuesto, respeto a la independencia de la función judicial, pero la determinación de que si en este momento no actuamos y no derrotamos a esas mafias, luego puede ser demasiado tarde. Yo hablo, como les digo, como ustedes me conocen, quizá con mucha frontalidad. Cuando me refiero a las mafias, me refiero a todas las mafias, no solamente a las mafias del correísmo, porque a veces se tiende a pensar que únicamente hay que atacar a unas protegiendo a otras. No. El estado delincuencial en el que vivimos tiene que ser recuperado para todos los ciudadanos. Y eso implica atacar y desmantelar a todas las mafias, no solamente a una, sino a todas. Y ya esto es para finalizar, querido candidato. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Un mensaje final para todos los oyentes de Radio 11Q y también quienes están siguiendo la transmisión en vivo por el Facebook oficial de la radio. Entonces, diríjase a ellos que son sus votantes de este próximo 7 de febrero del 2021. Yo solamente les quiero decir que los ecuatorianos no podemos dejar que nos decidan, que otros decidan por nosotros. No podemos dejar que las campañas de miedo que en este momento circulan, esa campaña del voto útil que circula, nos quite el derecho a que nosotros mismos elijamos a quién ha de gobernarnos, quién nos va a gobernar.
a quien va a ir a la Asamblea Nacional. Tenemos que apropiarnos, tenemos que empoderarnos, tenemos que ejercer el derecho a votar como un ejercicio de libertad. Por supuesto que yo sostengo y pido que voten por la Alianza Honestidad 1751 y por mi persona, pero sobre todo llamo a los ecuatorianos a votar, a involucrarse, a no ceder a la campaña del miedo, a que el voto sea un ejercicio de libertad, de convicción, sea un ejercicio de valentía. Sobre todo este mensaje yo quisiera enviarles a los jóvenes. Yo estoy seguro que si los jóvenes votan, el Ecuador va a cambiar para bien. Pero si nos dejamos intoxicar, manipular por ese miedo, por ese voto útil, lo que vamos a hacer es obedecer a quienes quieren que el país quede como está en este momento. Y eso es lo único que no podemos permitir. Debemos involucrarnos y votar con convicción, con valentía, con fuerza, con optimismo. Los ecuatorianos con el voto vamos a sacar el Ecuador adelante. Así que con ese mensaje de optimismo, porque yo estoy seguro que los ecuatorianos vamos a ejercer nuestro derecho a votar así. Quisiera despedirme y además agradecerles a ustedes por tan bonita entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto y esperamos verlo obviamente próximamente en nuestro panel otra vez. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas. Chicas, ha sido un gusto el día de hoy estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.